Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Y yo soy Ana. En este episodio vamos a enseñarte en contexto algunas frases en español que puedes usar en conversaciones. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Muy bien, bienvenidos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y de enseñarles este tipo de español que a lo mejor no aprendes tanto en los libros o que a veces aprendes una sola frase en lugar de varias frases que pueden funcionar juntas en un contexto. Porque hay veces que los hablantes nativos dicen 3, 4, 5, 6 frases de slang o como diferente en una sola idea. Y para los estudiantes es como de ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces pensamos que hoy queremos enseñarte, me parece que son 5 expresiones que puedes usar en conversación, pero lo primero que va a pasar es que David y yo vamos a leer una pequeña anécdota que tenemos imaginaria en donde vamos a usar estas 5 frases juntas y después vamos a ir explicando una por una cómo la puedes usar tú. Entonces, pon muchísima atención. Así es, así que para oreja y vamos. La historia es así. Imagínense esta situación. Nos invitaron a una fiesta sorpresa. Nos dijeron que iba a ser súper elegante. Entonces, ahí nos tienes corriendo pa' acá y pa' allá, buscando ropa, comprando el regalo, un caos. Y justo cuando estábamos por salir, me llega un WhatsApp. Y yo vi la cara de David y dije, achis, ¿qué pasó? El mensaje decía, oigan, siempre no va a haber fiesta porque el festejado se enfermó. Y yo que ya me había planchado el pelo y ya había gastado dinero en ropa nueva y zapatos nuevos. Sí, todo para que al final nos quedáramos en la casa. Pero espérate, lo peor fue que 2 horas después mandaron otro mensaje. Falsa alarma, ya se siente bien. Siempre sí, vénganse a la fiesta. Ya estábamos en pijama. Entonces, esta historia no es real, pero dijimos muchas frases que a lo mejor tú no alcanzaste a entender. Entonces, son las que te queremos explicar porque créeme, no son frases súper raras. Son frases que de verdad usamos muy, muy frecuentemente, casi en una base, casi diariamente. Y la verdad es que sería, aunque como dijimos fue una historia inventada, sería una historia que sucedería fácilmente en nuestra familia con Ana y conmigo. Y de hecho esta idea de ya hasta me planché el cabello, de verdad que es algo que Ana solo hace cuando salimos y así. Sí. Y sé que, no porque no le guste, pero porque ahora con Bebé Limón es una actividad un poco compleja, ¿no? Entonces sí, va a ser una manera muy interesante. Entonces vámonos a ir desglosando un poquito las frases, ¿va? Va. La primera frase que te queremos explicar es siempre sí o siempre no. Si la traduces literal, always yes, always no, no funciona. ¿Cómo la usamos? Usamos la palabra siempre en este contexto para indicar un cambio de planes o algo final, ¿no? Como fue en la historia que dijimos o que platicamos, siempre sí va a haber fiesta, ¿no? Ajá, o al inicio, que siempre no va a haber fiesta, ¿no? Entonces, en ese sentido es como va a haber una fiesta. Siempre no significa al final de todo hubo un cambio y no va a suceder. Otro escenario muy común que puedes escuchar cuando estás con un hablante nativo es cuando vas a un restaurante y estás indeciso sobre qué pedir, ¿no? Y ves el menú y ves un pastel de chocolate y dices, no, ya comí mucho. El mesero regresa y te dice, ¿quieres un postre? Y dices, no, creo que no. Pero al momento de traer la cuenta, dices, ¿sabes qué? Siempre sí, tráeme el pastel de chocolate. Exactamente. Entonces la respuesta original era no, pero decidiste cambiar de opinión. Entonces allí es donde puedes decir siempre y luego el opuesto. Si tu idea original era no, vas a decir siempre sí. Si la idea original era sí, por ejemplo, sí hay una fiesta, cuando cambian los planes dices siempre no.
Aquí un tip fácil, tal vez para recordar cómo funciona siempre en esta situación. Piénsalo como al final, ¿no? Como al final, si quiero el postre, al final si hubo fiesta o al final no hubo fiesta. Ajá, exactamente. Y un último ejemplo que seguro es muy útil para ti. Imagínate que ya planeaste tu viaje a México, todo estaba listo y siempre no vas a poder ir porque en el trabajo no te dieron permiso, porque alguien se enfermó. Entonces es otro contexto que seguramente podrías usar. Vámonos a la siguiente frase. La frase es ¿y yo qué? Y algo más, ¿no? En este ejemplo, cuando se canceló la fiesta, yo dije, y yo que ya me había planchado el pelo y ya había comprado ropa y zapatos nuevos. ¿Y yo qué? Y es siempre con ese tonito de ¿y yo como qué? Un poco de nostalgia, queja. Y bueno, ¿qué significa? Se utiliza para expresar un poco de frustración porque ya sucedió algo que no hubiera sucedido de otra forma. Entonces, lo que dijo David, a mí me gusta plancharme el cabello, es decir, alaciarlo con la máquina que se llama plancha, que está caliente y que hace que tu cabello se vea peinado, liso, perfecto, ¿no? Pero es algo que no hago con frecuencia porque toma mucho tiempo, mucha logística de que Bebé Limón no esté cerca porque está muy caliente, etcétera. Entonces, no es fácil para mí, digamos, es como algo especial. Entonces, en este ejemplo, cuando cancelaron la fiesta, obviamente me sentía frustrada porque hice algo que no era necesario al final, ¿no? Entonces, el ejemplo con el cabello, pero también con comprar ropa, con comprar zapatos, pues finalmente gasté dinero que no era necesario gastar porque solo lo compré para la fiesta, ¿no? Entonces, allí funciona perfecto ese de ¿y yo qué? Y algo interesante en la gramática es que después utilizamos el verbo haber, ¿no? Y yo que ya, la palabra ya, había comprado zapatos. Y yo que ya me había planchado el pelo. Entonces usamos el verbo, usamos imperfecto. Te vamos a dar otro ejemplo. Exactamente. Digamos que esta es una situación completamente diferente, ¿no? Digamos que tú estás esperando que alguien te ayude, que te preste dinero o algo así, ¿no? Y te dice, no puedo o no quiero, ¿no? Y le vas a contestar, y yo que pensaba que eras mi amigo, ¿no? Ajá. Y yo que pensaba que eras mi amigo. Con entonces, dramatismo. Le agrega esta sensación de frustración, de tristeza Decepción. un poco. Pero igual, el verbo fue en imperfecto. Y yo que pensaba. Si dices, y yo que pensé, sí podría funcionar, pero es de estos temas en donde no tienes que preocuparte mucho. Piensa más que es el imperfecto, el tiempo que vas a usar. Y vamos con la siguiente, que fue todo para qué. Todo para qué. Esta está ligada a la anterior porque también es una conclusión como decepcionante, ¿no? Hiciste un esfuerzo y el resultado no fue lo que esperabas. Y podríamos también pensarlo como un tiempo perdido, ¿no? Como algo que, pues sí, no sirvió para nada. Entonces puedes decir todo para nada a veces. Todo para nada. O todo para qué. Por ejemplo, si tú tuviste o ibas a tener un examen muy importante y dijiste, me la pasé estudiando toda la noche, todo para que el maestro no viniera, ¿no? Ajá, todo para que el maestro no viniera. Justamente, muy, muy bien. Voy a darte otro ejemplo. Por ejemplo, este es un ejemplo de la vida real. Bebé Limón tuvo su primera visita oficial al dentista y entonces lo hizo súper bien, lo preparamos, le pusimos videos sobre cómo es ir al dentista y todo, y él lo hizo súper bien, fue muy valiente y queríamos como hacerlo un día especial y decirle, wow, estuvo genial, vamos a celebrar. Y a él lo que más le gusta es un panecito que venden en un lugar muy específico aquí en Querétaro. Entonces dijimos, ok, bueno, vamos a ese lugar y como ya es tarde podemos comer en tal restaurante y al salir podemos comprar el postre, ¿no? Podemos comprar la cosa especial para Bebé Limón. Y Bebé Limón ya estaba cansado, fue un poco un caos llegar ahí y todo. De hecho, tuvimos que ir en 2 coches, fue un caos. Todo para que el lugar estuviera cerrado. Entonces, todo
todo lo que planeamos, el esfuerzo, el caos, fue para nada. Entonces, ahí queda perfecto ese de ¿y todo para qué? O ¿y todo para que el lugar estuviera cerrado? Exactamente. Esta frase es un poquito complicada porque el verbo no está en imperfecto como la pasada, sino que está en imperfecto del subjuntivo. Ajá. Entonces, y todo para que el lugar estuviera cerrado. El profe no viniera o el maestro y todo no viniera. para que el maestro no viniera. Entonces, esta es una frase perfecta para ti si eres un estudiante avanzado y quieres como mejorar y sonar mejor. Este es un muy buen reto para ti. Pero si tú no estás en ese nivel y dices, quiero usar esta frase, pero no quiero complicarme tanto, puedes simplemente decir todo para nada o todo para qué. Entonces, en el mismo ejemplo que yo te di sobre bebé el limón, yo podría cambiar la estructura un poco para no usar el subjuntivo y podría decir, al final el lugar estaba cerrado. Ay, no, qué horror. Todo para nada. O, ¿y todo para qué? Lo digo al final como una frase única y ya no tuve que usar otros verbos en subjuntivo ni nada y de nada, gracias, si me vas a decir gracias, de nada, ahora puedes usar esta frase más fácil. Y la siguiente frase es achis. Achis o acaray, podemos usar más o menos esas dos. Ajá, y lo chistoso de achis es que lo puedes decir achis. 2 veces. Ajá. Achis, achis, es más común decirlo 2 veces. Ajá, y no sé si solo es familiar o si lo escuché por ahí, pero al menos nosotros todavía le agregamos achis, achis. Los mariachis. Creo que solo porque el final de la palabra mariachis suena como achis. Ajá. Entonces, si quieres ser aún más mexicano, incluyendo esta parte de nuestra cultura que son los mariachis, pues puedes decir achis, achis, los mariachis. Y bueno, realmente es una expresión de mucha sorpresa, ¿no? Es como la manera o una de las maneras más grandes de decir, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O era algo que no esperabas? ¿Era algo que cambió por completo como en esta historia? Que pues sí, se canceló la fiesta después de todo lo que estábamos tratando de hacer, ¿no? Ajá, o cuando David justo recibes el mensaje y haces una cara como de... ¡Oh! Y yo digo, achis, achis, como de, espera, ¿qué pasó? Y algo interesante es que esta frase se puede traducir al inglés un poco como, wait a minute. Pero si tú dices, espera un minuto. No. O sea, cámbialo. Siempre di simplemente achis o achis, achis, ¿no? Entonces, achis no es una grosería. Sí, aunque forma parte del slang que... No sé si lo verías en un libro. Tal vez en un libro muy juvenil. Tal vez. Puede ser. Pero la realidad es que, no sé, en las noticias o algo así, no vas a escuchar al conductor del noticiero diciendo, achis, el día de hoy cayó una tormenta. Sería muy extraño. Sería muy chistoso. Y te voy a dar otro ejemplo. Imagínate que estás en un restaurante, llega la cuenta y estás pues revisando, ¿no? Que todo esté en orden. La verdad es que yo no reviso, así que yo seguramente muchas veces me roban. Pero bueno, estás revisando que las cosas que estén en la cuenta pues sí sean las que te comiste, ¿no? Y de repente ves que hay un alimento extra y que cuesta muy caro o a lo mejor el total de la cuenta es mucho más caro de lo que pensabas y puedes decir, achis, achis, ¿y esto? ¿No? O, caray, ¿y esto? O puedes decir, achis, fue mucho dinero. O, caray, estuvo muy caro. Entonces, todo esto es como esta sorpresa de, algo aquí no está bien o no esperaba yo esto. Y te voy a dar un bonus para este tema de las cuentas en restaurante. Cuando es muy caro, puedes agregar una frase muy mexicana. Obviamente es una broma y lo que quieras. Y si te da un poco de pena con el mesero, no lo hagas. Simplemente es una frase divertida. Me parece que es achis, achis, pues que rompimos, ¿no? Pues que rompimos. Ajá. Que quiere decir como me estás cobrando la vajilla o me estás cobrando vasos o algo así, ¿no? Y otra cosa que es relacionada a los precios caros, cuando preguntas por el precio de algo y te dicen una respuesta que tú piensas que es extremadamente cara, podrías decir, achis, pues que vuela o qué, pues que vuela o qué, es como, pues es una cosa mágica o por qué es tan caro. Exactamente. Pero bueno, esas dos son bonus, son extra, no están dentro de esta conversación. Entonces vamos a la siguiente frase que es, de hecho es la última, que es
pa' acá y pa' allá, Ujú. ¿no? Pa' acá y pa' allá. Pa se usa a veces para decir de forma corta para. Ujú. Entonces, cuando hablas de direcciones, para allá o para acá, acá significa hacia ti, para allá significa hacia la dirección opuesta a ti, ¿no? Ujú. Pero lo acortamos como pa. Entonces, acortamos la palabra para por pa. Ujú. Pero además podemos acortar la palabra acá y Ujú. allá. En lugar de pa acá, decimos pa acá. Ujú. Y en lugar de pa allá, decimos pa allá. Pa acá, pa allá. Ujú. Pero básicamente eso significa. En este caso dijimos que estábamos corriendo y que andábamos de aquí para allá. Ujú. O de allá para acá, o como sea. Entonces, puedes decirlo como aquí para allá Ujú. o allá para acá. Son como la combinación de estas dos frases. Y eso quiere decir que estás pues yendo de un lado a otro. A lo mejor fuiste al salón de belleza por maquillaje y después fuiste a la tienda por el regalo y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que significa para acá y para allá. Y algo que me parece muy interesante de estas frases es que a pesar de que el idioma español se dice que es de los más fluidos y todo esto, oficialmente no tenemos contracciones, ¿no? Como en el francés, que sí hay maneras y hay reglas de cortar y juntar las palabras y todo esto, cuando tienes un final y un principio de la palabra con ciertas reglas. Aquí se hace de manera slang, por así decirlo, ¿no? De una manera Es informal. social, informal. Pero no, el español no tiene reglas para esto, ¿no? Entonces, funciona aquí, funciona creo en algunas otras cosas. No hay muchos casos. No hay muchos casos, pero también al volverse un tema social sabemos que hay ciertas regiones que hablan español que lo llegan a hacer también y que se vuelve confuso, ¿no? El hecho de comer las S's al final o que las vuelven como J's en algunos países y así. Entonces no son reglas oficiales, solo quería mencionar eso para que no te confundas, ¿no? Y no creas que puedes como hacer estas versiones cortas en muchas palabras. Y quiero darte dos frases que son siempre muy comunes con pa' acá y pa' allá. Ajá, para que te las aprendas de memoria y no tengas que pensar. Vente pa' acá. Ah, sí. Vente pa' acá, que quiere decir acércate, ven cerca. Pero por ejemplo, yo no le diría a Bebé Limón, ven aquí a mi lado. Yo le diría, vente pa' acá, ¿no? Y cuando quieres que alguien se vaya lejos, por ejemplo, un perrito que, no sé, te está molestando y no te deja caminar o no te deja comer, le puedes decir, vete, en lugar de vente, vete para allá. O para allá, para allá, para allá. O hazte para allá. O hazte para allá. Vete para allá o hazte para allá, que significa ve lejos de mí, por favor. Bueno, y para terminar, te vamos a volver a leer la anécdota, porque ahora que ya entiendes estas frases, queremos ver si las puedes escuchar en nuestra conversación. Pero antes de hacerlo, te voy a pedir que por favor nos ayudes, que si nos estás viendo en YouTube o escuchando en alguna plataforma de podcast, nos ayudes a darle un me gusta, a suscribirte si no te has suscrito, porque eso nos ayuda a llegar a más personas que quieren aprender español. Y bueno, entonces aquí está la anécdota. Imagínense la situación. Nos invitaron a una fiesta sorpresa. Nos dijeron que era súper elegante. Entonces ahí estábamos corriendo para acá y para allá, buscando ropa, comprando un regalo, un caos. Y justo cuando ya estábamos listos, me llega un WhatsApp. Yo le vi la cara y dije, ¡chis! ¿Qué pasó? El mensaje decía, oigan, siempre no va a haber fiesta porque el festejado se enfermó. Y yo que ya me había planchado el pelo y que ya había comprado ropa y zapatos nuevos. Sí, todo para que al final nos quedáramos en la casa. Pero espérate, lo peor fue que 2 horas después mandaron otro mensaje. ¡Falsa alarma! Ya se siente bien. Siempre sí, vénganse a la fiesta. Ya estábamos en pijama. Bueno, pues espero que hayas disfrutado este episodio. Que hayas aprendido estos usos que tenemos pues en conversaciones todos los días. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Philip. Frederick. Adiós. Adiós.